Tecnología web, Cultura laboral, entorno digital, cultura web. disrupción digital. Todos estos temas y más áreas constituyen este podcast, pensado y desarrollado por ustedes. Herramientas digitales y conocimiento para transformar tu panorama comercial. Disrupt yourself or not. Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les mando un saludo a todas las personas que están de aquel lado de la pantalla. Mi nombre es Daniel y bueno, les doy la bienvenida a esta segunda temporada, este inicio de segunda temporada, en la cual vamos a hablar de muchas cosas relacionadas con la disrupción por fin, esa palabra que tanto estuve utilizando. Esa temporada se llama la disrupción y cultura web. Disrupción y cultura web. Y bueno, le vamos a llamar lo que es la antesala de la transformación. Va a ser una miniserie de no sé todavía cuántos capítulos son, pero principalmente va a estar enfocada en abarcar la parte de la disrupción y un poquito del comportamiento humano, por el hecho de que hacia donde nos vayamos, hacia donde el camino que tomemos, ya sea digital o no hagamos simplemente nada, no vamos a dejar de ser humanos, no vamos a dejar de ser personas, no vamos a dejar de tener necesidades básicas, ¿no? Basándonos en lo que es la pirámide de Maslow, no vamos a dejar de ser seres humanos. Y bueno, en esta ocasión, para este primer episodio de la segunda temporada, vamos a hacer el mismo contenido que vamos a desarrollar para toda lo que vaya a durar la temporada. Va a ser el mismo audio, va a ser el mismo video para el podcast y para el videoblog. Por el hecho de que, bueno, ya estamos en un nuevo lugar para grabar, en donde puedo hacer las dos cosas. Y bueno, para los que nos están escuchando y para los que, otra vez nuevamente, para los que nos están viendo y para los que nos están escuchando, les agradezco a las personas que han estado siguiendo este contenido. Vamos a ver específicamente la disrupción y su entorno, ¿no? y todo lo que es la cultura web. Nos vamos a enfocar un poquito más en la parte de cómo vienen trabajando todo el sistema empresarial, y principalmente esta miniserie, les digo, no sé de cuántos capítulos, que se va a llamar la antesala de la transformación. Vamos a analizar un poquito al ser humano, ¿no? Vamos a analizar el comportamiento, vamos a analizar un poquito de por qué estamos haciendo este contenido, ¿no? Porque también en cierto momento vamos a tener esa necesidad de saber, o al menos creo yo que a muchos, o a muchas personas, a muchos directores, en la sociedad en general a nivel mundial, nos pusieron en jaque, ¿no? Con esta parte del COVID. Muchos nunca lo imaginamos que iba a ser así, que iba a durar tanto tiempo y que iba a crear todo ese conflicto. Digo, más que conflicto, pues creo que son oportunidades, ¿no? Y si lo vemos de alguna forma, de esa se va a tratar esa temporada, o al menos esta miniserie. Ya después vamos a pasar a las herramientas, vamos a pasar un poquito más a lo específico con respecto a cosas que he usado para trabajar, cosas que se están usando principalmente, herramientas digitales, herramientas o canales. Vamos a recomendar canales, vamos a recomendar libros, y nos vamos a basar mucho principalmente ahorita vamos ahora sí que a entrarle de lleno a lo que es la disrupción digital y todo lo que es la cultura web. En la anterior temporada, pues se trató principalmente más en específico de los canales, ¿no? de lo que están constituido un ecosistema digital, que son de 7 canales, que ya los vimos en toda una temporada, ¿no? De 10 episodios,
que también las personas que lo vieron, y bueno, para las personas es la primera vez que ven este contenido, hay una temporada anterior en la cual vimos todo lo que es un ecosistema digital, y principalmente otra vez aclarar, ¿no? Por qué estoy haciendo este contenido, por qué me nació hacerlo, por el hecho de que en el estudio de Juanito Veneno, que también cambiamos de imagen, nos llamábamos anteriormente Estrategia Ed, en la actualidad somos Juanito Veneno Estudio Digital, y nos enfocamos en el desarrollo de canales digitales, que son lo que conforman un ecosistema digital, desde el sitio web, el blog o el CMS, tiendas en línea, aplicaciones, páginas de aterrizaje, un poco de marketing con la cuestión de las redes sociales, creación de contenido para el canal de YouTube o el videoblog, y bueno, y más cosas, ¿no? Diseño gráfico, desarrollo de manuales de identidad corporativa, manuales de identidad comercial para desde pequeñas empresas, medianas, grandes. Estamos enfocados en esa parte, ¿no? Principalmente en el desarrollo, en crear herramientas digitales para esta nueva era o este nuevo modelo de negocio que es digital, totalmente, ¿no? Y no va a desaparecer el offline, pero la tendencia es lo digital. Y bueno, a lo largo de esta temporada es por eso quise hacer o vamos a iniciar con esta miniserie más del comportamiento humano, un poquito de cómo pensamos, un poquito de cómo hemos sido atacados con respecto a muchas cosas, ¿no? Espero que lo puedan ver. Y bueno, pues vamos a ver la pantalla. Ok. Bueno, como les comentaba, bueno, primero quiero dar un poquito de contexto con respecto a son unos folletos, libros y muchas cosas de donde he sacado información que me ha llegado. Y principalmente vamos ahorita nada más de inicio, vamos a ver rápidamente 3 formatos, nada más para que vean que no soy el único que está hablando de disrupción, no soy el único que está hablando de tecnología, no soy el único que está haciendo contenido con respecto a esto, ¿no? O sea, créanme, se está dando alrededor de todo el planeta y más que nada son escuelas que han estado, pues de alguna forma, siendo, ¿cómo les puedo llamar? Buscando más adelante vamos a ver los 9 patrones de disrupción, cómo se están separando, muchas herramientas y mucho contexto con respecto a por qué de este tipo de contenido, ¿no? Probablemente, viene de muchas universidades, principalmente de Estados Unidos. Vamos a analizar en la pantalla. Lo que estamos viendo es primero la Universidad de Deloitte University Press, que es un libro que me llegó bueno, o pueden visitarlo también en la página deloitte.com. Y esto lo pueden descargar, se registran y pueden descargar esta información, ¿no? Vamos a ver el Deloitte, ese contenido que me mandaron. Dice Deloitte University Press, dice la disrupción que se acerca. Trazando el curso para el crecimiento y el desempeño, nuevos en la frontera y más allá. Un reporte de la serie Patterns of Disruption de Center of the Age. Y bueno, este libro me gusta cómo inicia. Digo, aquí ya tiene algunos rayones, pero no, dice resumen ejecutivo, y es como inicia este libro, ¿no? Dice: disrúptese usted mismo o no lo haga. Es pegadizo y empoderante. También es una buena manera para acelerar su propia caída. Resista la urgencia. Y bueno, esto es más que
hay más, estas frases me gustaron mucho cómo empieza y hace un análisis completo, ¿no? De aquí es donde vamos a ver un poquito lo que es la disrupción digital. No es la única fuente, más adelante voy a recomendar libros, voy a recomendar páginas, voy a recomendar canales de YouTube, de donde también he sacado cosas de información. La segunda información, o el segundo PDF que vamos a analizar, también para los que están escuchando, esto me llegó por correo de la Universidad de Cambridge, Cambridge Judge Business School, Executive Education, y fue del 10 de septiembre al 12 de noviembre del 2020. Dice: disrupción digital, estrategias y transformación digital. Aprende a desarrollar estrategias de disrupción que cambian las reglas del juego y ayudan a tu organización a prosperar. Universidad de Cambridge. Y bueno, también dicen, aquí voy a citar, dice: por lo menos el 40% de todos los negocios morirán en los siguientes 10 años si no descubren cómo ajustar su compañía a las nuevas tecnologías. John Chambers, exdirector ejecutivo y CEO de Cisco Systems. Y bueno, es un PDF, es una invitación que me hicieron a tomar un curso, es en línea, dura aproximadamente 2 meses. Y yo nada más para que vean los primeros 4 módulos. Dice, lo voy a citar muy rápido, dice: temario, módulo 1, lidiar con la disrupción, esos son los títulos. Módulo 2, el dilema de las empresas líderes. Módulo 3, cambiar los imperativos de la competitividad. Módulo 4, competencias basadas en plataforma. Y bueno, si les digo los siguientes temas para cada módulo, dice qué es la disrupción y cómo conocerla, tipos de disrupción, estrategias de tiempo de disrupción, de productos a plataformas, de modelos de negocio disruptivos, y bueno, así se sigue. Y esto creo que todavía está vigente, o más bien, sí, todavía está vigente, porque bueno, la disrupción es algo que todavía está, y está generando cambios en las personas principalmente, y es el tema que vamos a abordar en esta primera miniserie. Les digo, el costo de este curso en línea, que es de 2 meses, es de $1,495. Para los que lo tengan, creo que todavía lo pueden tomar. Es nada más para que tengan un poquito de contexto. Luego me llegó otro de MIT, Massachusetts Institute Technology, y dice educación profesional, ¿no? En inglés. Programa online, también es de 2 meses. Dice transformación digital, tecnologías y sus aplicaciones prácticas. Este cuesta $2,200, es más caro. Y nada, les voy a decir el temario para que chequen cómo es cómo, y cosas que también vamos a abordar más adelante, ¿no? Blockchain, módulo 1, blockchain, introducción y aplicaciones. Módulo 2, fundamentos básicos del blockchain. Módulo 3, cloud o nube. Módulo 4, inteligencia artificial. Módulo 5, Internet de las cosas. Módulo 6, ciberseguridad. Ahí en Internet de las cosas creo que ya van un poquito atrasados, porque más adelante vamos a ver algunas cosas que les van a gustar. Y bueno, ya les estoy mostrando un poquito de lo que, primero de mis fuentes, ¿no? Y de dónde estoy sacando la información, de dónde estoy leyendo. Ustedes ya en caso de que quieran invertir en este tipo de cursos, pues hay que buscarlos en línea, ¿no? Digo, y créanme que no nada más esas son universidades a nivel mundial, y son, bueno, una es de Inglaterra, que es la Cambridge, Universidad de Cambridge, la otra, el MIT, es de Estados Unidos, de Massachusetts, y The Loyola University Press, que es también de Estados Unidos. Aquí acaba de salir en The Loyola University Press en este año de 2021, salió no es un paper, pero es otro reporte, otro libro como este, en el cual está enfocado, que también lo vamos a ver más adelante. Lo estoy acabando de leer. Hay varios libros que estoy acabando de leer.
Ya los iré nombrando conforme se vaya dando la ocasión, pero bueno, al menos en este episodio estamos viendo de que no, es nada más para que vean que no soy el único que está hablando de tecnología y de disrupción y de cosas web, ¿no? Y bueno, les comentaba, no nada más es a nivel, universidades a nivel, o sea, se puede decir el top de educación. Aquí en México también me ha llegado de la Universidad de Anáhuac, me ha llegado de la del Valle, me ha llegado de el Tecnológico de Monterrey. Nada más que siento que, como ahorita, siento que vamos a analizar también un poquito la educación en México, las universidades, qué están enseñando, qué no, qué sí, por qué dicen que está ya sobrevalorada la educación como la venimos conociendo, de eso de ir y sentarte en un salón, cuando esto lo puedes hacer por medio de internet. No es tanto eso, es más la rapidez de la tecnología, de cómo está avanzando, cómo cada año o cada 3 años, según la ley de Moore, se va doblando la velocidad de capacidad de la tecnología, ¿no? Tanto en aprendizaje como en desarrollo, en construcción, todo se está haciendo mucho más rápido. Vamos a ubicarnos en el punto, o vamos a tratar de descubrir en dónde estamos. Vamos a hacer una pequeña simulacro con respecto a de dónde venimos, hacia dónde vamos, y en qué punto estamos principalmente, ¿no? Para saber hacia dónde vamos y de dónde venimos. De dónde venimos creo que ya sabemos muchos de historia, o al menos de historia moderna. Y bueno, voy a citar principalmente, voy a comenzar voy a aclarar un poquito porque nos vamos a meter a la filosofía, nos vamos a meter a la psicología, no mucho, pero sí vamos o al menos dentro de mis conocimientos, o de los psicólogos y sociólogos que más he leído es Erich Fromm. Erich Fromm puedo decir que me ha salvado o me ha ayudado mucho el leer. Leí casi toda su obra. Me la pasaba a veces en las librerías anteriormente, cuando todavía no era muy común estar navegando y comprando en internet. Normalmente me la pasaba horas, ¿no? Viendo qué libros comprar en las librerías que conocemos. No voy a citar ninguna, pero bueno, desde El arte de amar, La patología de la normalidad, Miedo a la libertad, El corazón del hombre, El dogma de Cristo, La revolución de la esperanza, Marx y su concepto del hombre, Anatomía de la destructividad humana, que es un poquito de lo que vamos a ver. Bueno, al menos estos textos que están viendo o que estamos viendo están principalmente vienen en el libro de Anatomía de la destrucción humana. He leído a Osho, he leído a Nietzsche, Hegel, Jodorowsky, que son de repente referencias que tuve a lo largo de algunos años, con algunos problemas existenciales que tuve, de filosofar realmente, ¿no? Les digo que la filosofía, más en una de las siguientes hojas vamos a ver las cosas que van a resurgir, ¿no? Con respecto a toda esta transformación que estamos viviendo. Vuelvo a repetir, estamos viviendo una transformación. La tecnología está siendo disruptiva con nosotros. Vamos a ver ahorita. Bueno, voy a citar, para los que están escuchando también y para los que están viendo. Lorenz dio el nombre de etología al estudio del comportamiento animal, y es una terminología peculiar, ya que etología significa literalmente la ciencia del comportamiento, del griego ethos, conducta o norma. Para referirse al estudio del comportamiento animal, Lorenz hubiera debido llamarlo etología animal. El que dijera etología sin más implica naturalmente su idea de que el comportamiento humano se ha de comprender dentro del comportamiento animal. Es un hecho interesante y el de que John Stuart Mill, mucho antes que Lorenz, acuñara el vocablo etología para designar la ciencia del carácter. Y bueno, aquí vemos lo que es un poquito la
no el significado, pero es una cita que hace en el libro de Anatomía de la Destructividad Humana, que hace a referencia a Konrad Lorenz, que también fue un psicólogo, sociólogo. Y bueno, el hecho de citarlo es más que nada porque vamos a utilizar como estamos refiriéndonos al comportamiento humano, vamos a saber de dónde viene la palabra etología. Si en algún momento lo llego a nombrar o a citar, etología es la ciencia del comportamiento humano, del griego. Y bueno, la anatomía, voy a citar otra frase que viene al inicio del libro de Erich Fromm, a la anatomía de la destructividad humana. Voy a citar otra frase con la que inicia el libro de Anatomía de la Destructividad Humana de Erich Fromm. Dice: a medida de que pasan las generaciones se vuelven peores. Vendrá un tiempo en que serán tan malvadas que adorarán el poder. La potencia tendrá razón para ellas y dejará de reverenciar el bien. Finalmente, cuando nadie se indigne ante el mal ni se avergüence en presencia de un miserable, Zeus los destruirá también. Pero aún entonces podrá hacerse algo si la gente del común se alzara y debelara a los gobernantes que la oprimen. Mito griego sobre la edad de hierro. Es una cita. Hacemos otra. Y dice: cuando veo la historia me vuelvo pesimista, pero cuando veo la prehistoria soy optimista. J.C. Smuts. Y bueno, dejémonos de citas. Simplemente nada más quería que vamos a meternos un poquito. Yo no soy ni psicólogo ni filósofo. Al menos me gusta la filosofía, me gusta la psicología, por el hecho de que de alguna forma tuve que yo lidiar con algunos problemas personales y tuve que leer libros. En lugar de ir a ver a un psicólogo, compré libros. Y bueno, por eso es que conozco un poco a algunos sociólogos, filósofos. No soy experto, estoy releyendo ahorita. De hecho para poder empezar esta temporada tuve que releer algunos libros. Estoy leyendo este libro que le estoy comentando, La Anatomía de la Destructividad Humana, que ya lo había leído anteriormente. Y el siguiente que voy a leer es Marx y su concepto del hombre, que espero que para la próxima o antes del final de esta mini temporada o miniserie cite algo de ese libro, ¿no? Osho, Nietzsche, Hegel, Jodorowsky, Freud, son algunos de los que leí, no todas sus obras como con Erich Fromm. Erich Fromm sí compré libros, les digo casi toda su obra, y los fui regalando. Ahorita tuve que volver a conseguirlos en PDF digital. Pero bueno, vámonos a una gráfica que vamos a ver, que se llama Los horizontes de la disrupción tecnológica, que es una gráfica con respecto a, para los que nos están escuchando, es una gráfica que describe cómo ha ido creciendo la tecnología a lo largo de los años, a lo largo de 15 años específicamente. Es una... bueno, se los voy a empezar a describir. De un lado están los timing years of peak to adoption, tiempo en años de llegar al pico de adopción, que son de 0 a 15 años, que empieza del 0 con el WWW hasta llegar a la Autonomous Super System, que eso todavía no tengo datos con Autonomous Super System. Espero antes de terminar la temporada poder darles datos sobre esto. Y otra línea de tiempo que abarca en años, que te dice desde 1995 que nació la web, que es el WWW, la movilidad, la social media, la virtualización, el networking, el cloud,
que es la nube, el Big Data, el Early Machine Learning, la Data Analytics, la robótica. De ahí ya llevamos 2 años y medio, casi llegando a 3. La nube híbrida, la ciberseguridad, los contenedores, todo eso ya existe. Todo eso ya hay tutoriales, hay talleres, hay clases, todo esto es nuevo, toda esta es información nueva que se ha venido dando a lo largo de 15 años, ¿no? Al menos lo que representa esta gráfica y lo que dice esta gráfica, que al 2025 a dónde vamos a llegar, ¿no? Después de 3 años llegamos a lo que fue el lenguaje natural de procesamiento, la larga escala de Machine Learning, el Reinforcement Learning, el reforzamiento del aprendizaje, del Deep Learning, la realidad virtual y la Biometric Identity, que ya también la identidad biométrica, el 3D, el 4D Printing, el Blockchain, que ya también al principio vimos que el MIT ya está dando cursos de eso, talleres de todo eso. Créanme que todo esto no es algo que está ocurriendo, que va a pasar, que hay que prepararnos para todo este tipo de cambios que van a surgir, que se están dando, que todo esto hasta donde vamos ahorita en 5 años, ya llegamos al 4D Printing, al 3D Printing, que probablemente más adelante con respecto a esta tabla podemos hacer mucho más, sacar más información y yéndonos más hacia el fondo, ¿no? Más hacia lo específico. Después de los 5 años, la Autonomous System Cars and Drones, que esos ya también existen. Tesla ya tiene su carro autónomo, su auto autónomo. Los drones, que ya los conocemos también, que ya existen. La nanotecnología, que más adelante vamos a ver qué es la nanotecnología y voy a recomendar un libro. La robótica avanzada, los cyborgs, los swarmbots, los gusanos robots, la supercomputadora quantum, que ya también existe. Por ahí también en el siguiente episodio vamos a dar información con respecto a esto. La Autonomous Super System, que es a donde vamos a llegar, que se piensa llegar en el 2025, estamos en el 2021. Imagínense que faltan 4 años para que lleguemos a esa parte, ¿no? Y más adelante o en el próximo episodio vamos a hablar de un libro en específico. Y bueno, termina con Time to Exponential Technology Breakthrough Point, que bueno, fue lo que describí, que es hacia dónde nos dirigimos con respecto a los años, ¿no? Y el tiempo de adopción que llevamos son 15 años, a partir de 1995. Y bueno, por fin pasamos a un significado a lo que es la disrupción. Para los que se nos están escuchando, voy a leer. Dice, una disrupción es una interrupción o rompimiento con la manera tradicional de ejecutar algo. La palabra viene del inglés disruption, que a su vez se deriva del latín disruptio, que significa fractura. En las últimas décadas, el término disrupción ha sido utilizado en las áreas tecnológicas y de negocios para referirse a la introducción de nuevos procesos, métodos o productos que cambian la forma en la que tradicionalmente se hacía algo, agregando valor al sector al que están dirigidos. La disrupción también implica que aquello que estaba antes se vuelve obsoleto, dado que no es adecuado a las nuevas circunstancias de negocio o consumo. Y bueno, pues aquí vemos de forma un poco general, sí, un poco general, porque vamos a ver más adelante en el próximo episodio más específico de la disrupción, pero pues nos indica que estamos rompiendo con formas, ¿no? con modelos, con canales, con formas de venir haciendo las cosas, ¿no? Esto finalmente creo que no es mucho darle vuelta, es simplemente una ruptura de lo que significa la disrupción. Y disrupción existe a nivel mundial en muchas cosas, ¿no? Desde nivel personal hasta nivel empresarial, a nivel estatal, nivel gobierno, creo que nivel universal se puede decir.
Pasando a otro y englobando un poquito todo lo que vamos a hablar, y les digo, todo esto va enfocado a la etnología, al comportamiento, a la ciencia del comportamiento humano. Contexto, ¿no? Simplemente va a ser contexto, porque no podemos irnos a nada más al que hay tecnología nueva y hay que usarla, ¿no? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Hacia dónde? ¿Cómo? Muchas preguntas vamos a ver más adelante y vamos a dar respuestas a todo eso. Dice, trabajos que se automatizarán. Que es lo que les venía yo comentando, que en este tiempo de fractura, en este tiempo de disrupción digital, van a cambiar muchas cosas. Todo lo que se pueda programar, se va a programar. Y si hay que sustituir a humanos, se van a sustituir a los humanos. Pero la programación va a seguir, la programación de muchas cosas dentro de las empresas, estamos hablando específicamente, pero a nivel personal también estamos usando mucha tecnología, ¿no? Que lo vamos a ir descifrando. Bueno, al menos en la pantalla tenemos otra hoja que dice trabajos que se automatizarán, para los que también nos están escuchando. Conductores, bueno, choferes, no sé en qué países estén o cómo les llamen a las personas que utilizan un taxi o el transporte público en general, son lo que se automatizará. A las agencias de viajes, cajeros, creo que eso ya está más que dicho. Cajeros, o al menos para los que se dieron cuenta o para los que estuvieron cerca, al menos aquí en México, Teléfonos de México trabajó con sus puros cajeros. Al menos no me enteré que estuviera abierta una sucursal en el 2020. En el transcurso de la pandemia trabajaron casi todo el año con puros cajeros. Y si no pagabas, pues no había, ¿no? No tenías opción de se los digo porque yo tuve que interactuar o andaba buscando cómo solucionar esa parte de pagar algunas cosas que debía, ¿no? Y bueno, el hecho de que le estoy comentando cajeros de personas, o sea, personas que hacen la función de cajeros en un banco. Y este año funcionó Telmex con cajeros, pero cajeros automáticos. Agricultores, soldados y pilotos, imprentas y editoriales también. Se los digo porque también estoy metido yo en las artes gráficas y sé que las imprentas han ido bajando su tono de trabajo. La manufactura, tenderos, telemarketing, contadores que hacen contabilidad también se van a automatizar, ya se automatizaron de hecho. Corredores de bolsa, ya también hay bueno, iremos viendo todo este tipo de cosas, esos puntos. Nada más vamos les digo, este episodio, creo que llevamos un poquito de tiempo. Trabajos que estarán con más demanda: técnico en energía renovable, entrenador de máquinas, videogame, streamer, videogamer, que es el streamer, el que también ya, esos, no, créanme que es un buen trabajo, estar jugando todo el día. Ingeniero en inteligencia artificial y cuidador. Esos son de los trabajos que estarán más en demanda. Vamos con más. Analista de datos, analista de experiencia de usuario, analista de interacción hombre-máquina, desarrolladores de software y aplicaciones, desarrolladores de comercio electrónico, especialistas en redes sociales, especialistas en aprendizaje automático, especialistas en Big Data, especialistas en blockchain, experto en automatización de procesos, experto en seguridad de información, científicos en sostenibilidad del medio ambiente, científicos en genética, científicos en biología, ingenieros en robótica, filósofos, ahí estoy, eso es a lo que me refería, gerente de innovación, especialista en cultura y desarrollo organizacional, profesionales en formación y desarrollo de personas, trabajadores en servicio al cliente y ventas y marketing, trabajadores en el cuidado de las personas, que es cuidadores, que ya lo hemos visto en el otro. Esos son bueno, si vieron, es una lista larga, más de 15, bueno, no están englobados, pero bueno,
entrenadores de máquinas y técnicos de energía renovable, pues están desarrollados en varios. En el tercer episodio vamos a ver lo que es en el tercero, ya me estoy adelantando. Bueno, en alguno de los siguientes episodios vamos a ver más en específico también las carreras que están ofreciendo algunas universidades. Al menos si quieren ir viendo, métanse en nesdi.com, es una universidad de España, una universidad española. La sigo desde el 2014 más o menos, que viene sacando cada año estudios con respecto a qué se está, bueno, estudios. Si no, de todos modos lo vamos a ver a lo largo de esta miniserie. Pero bueno. Y finalmente, patrones de disrupción, ¿no? que los vamos a ver también, los voy a citar. Desempaqueta, son nueve patrones de disrupción. Dice, los patrones de disrupción en los mercados. Desempaqueta productos y servicios, reduce la cadena de valor, converge productos, alinea precios con uso, desbloquea activos adyacentes, expande el alcance del mercado, desarrollo distribuido del producto, plataformas de productos y conecta pares. Esos son los patrones de disrupción que más adelante nos vamos a ir a más en específico. Vamos a ver ejemplos con respecto a todo esto para que estén informados, ¿no? Para que tengan el contexto completo, principalmente. Y bueno, esto fue el primer episodio. Todo esto lo vamos a ver más en específico, más a fondo. Espero que les haya sido útil, al menos que nos sigan, porque va a haber mucha información. Les agradezco a las personas que han seguido todo este contenido desde el principio, desde la primera vez que hicimos con Estrategia ese podcast y ese videoblog de formato express, porque lo hice casi en un mes. Saqué los 10 episodios y el podcast en express por muchas situaciones que estaba viviendo en ese momento. Pero bueno, afortunadamente tuvimos la oportunidad de hacerlo con más calma, ya con otra nueva imagen y bueno, siento más específico, porque ya haciendo el análisis en esa época, el año pasado que sacamos pues tenía muchos errores, se veía que estaba nervioso y bueno, sentía que lo hice muy, muy, muy apresurado. Simplemente fue lo que pasó. Y bueno, les agradezco. Este fue el primer episodio de la segunda temporada, Disrupción y Tecnología Digital, y Entorno Digital, perdón. Y bueno, la miniserie que vamos a ver, que se llama La Antesala de la Transformación o La Frontera, que en el segundo episodio vamos a ver más específico todo eso. Les agradezco que estén viendo este contenido. Nos vemos la próxima y no se olviden que aún la mejor estrategia es hacerlo. Nos vemos. Gracias. Bye. Tecnología web, Cultura laboral. entorno digital, Cultura web. disrupción digital. Todos estos temas y más áreas constituyen este podcast, pensado y desarrollado por ustedes. Herramientas digitales y conocimiento para transformar tu panorama comercial. Disrupt yourself or not.